Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva edición de La Otra Campana. Sí, es de noche ya. Estamos en pleno invierno. Entramos ya en esta estación. Hoy, la verdad, es que con una temperatura muy cálida. Muchos salieron abrigados porque veníamos de jornadas realmente bastante frías y se tuvieron que andar con el abrigo en la mano. Está linda la temperatura en este momento en la ciudad de Posadas y estamos dando inicio a este que ya es el último programa del mes de junio. Contentos, como todos los argentinos. Estuvimos ahí con el corazón en la mano, lógicamente, esperando, sucedió lo que tenía que suceder y el sábado vamos a seguir hinchando por Argentina, por supuesto. Pero vamos a arrancar, como siempre, agradeciendo. Muchas gracias a Mónica Anadón, que se ocupa de mi cabello, hoy con un pequeño retoque, cortecito. Gracias, Mónica. Está en Sarmiento, casi San Lorenzo, Mónica Anadón, en Belesería Betina. Hoy a Media Naranja le voy a mandar saludos nomás, porque no tuve tiempo, viste que hubo paro, tuvimos una jornada de paro realmente histórica en la República Argentina, no hubo transporte urbano de pasajeros, prácticamente dijeron por ahí que no se movió una mosca, así que yo no pude pasar por Media Naranja. Gracias, Graciela, igual que siempre estás pendiente. Media Naranja está en San Lorenzo 2271. Y gracias también a Tras los Pasos, acá tengo un voucher. Ya en esta semana vamos a activar el sorteo para que te puedas ganar este voucher. Ya sabes que son 500 pesos para ir a comprarte el libro que más quieras en Tras los Pasos, que está en La Rioja 1946 y también en Bolívar 1912. Bueno, no estuvimos la semana pasada, lógicamente, porque fue 20 de junio, Día de la Bandera, día feriado, y la verdad es que hemos armado ya el programa, con dos presencias que, bueno, quedaron para hoy. En un ratito nada más vamos a estar conversando sobre algunas temáticas muy importantes en la ciudad de Posadas con el concejal Juan Rosberg, que ya está acá, le damos la bienvenida en un ratito nada más, y también vamos a estar conversando con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Cambiemos, Javier Mela, que suele agarrarse ahí en unos contrapuntos, dicen, para alquilar balcones en la Cámara de Diputados. Pero por ahí te cuento que le cortan la señal en la transmisión, entonces no nos enteramos de qué es lo que dice. Por eso, con esa curiosidad, lo invitamos y hoy también ya está acá en el estudio. Le vamos a dar la bienvenida en un ratito. El día 8 de agosto está ya definida la fecha. Se va a discutir en el Senado de la Nación el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así que veremos qué pasa, pero ya tiene fecha. Esto ha sucedido en las últimas horas. Y también hace un rato nada más, el gobernador de la provincia de Misiones anunció un nuevo incremento en los salarios de los empleados públicos. Bueno, viste que ya la inflación se fue mucho más allá de lo que había establecido el gobierno nacional, el 15% que se había dado a los sindicatos, a los empleados de la administración pública, quedó muy retrasado. Por lo tanto, hoy anunció el gobernador un incremento del 4,5%. Con esto se completa el 20% de incremento anual. Va a ser en dos cuotas, no es el 4,5 todo junto, en dos cuotas. La primera cuota en julio y la segunda en septiembre. Esto no sé si les alegra tanto, porque no es tanto tampoco. Sobre salarios bajos no es grande el impacto y siempre estamos corriendo detrás de la inflación. Pero es importante y seguramente es un esfuerzo que hizo el gobierno provincial. Bueno, con todo esto les estamos dando la bienvenida. Mi nombre es Liliana Díaz y esto es La Otra Campana. En esta nueva etapa, la Asociación del Personal Legislativo renueva el compromiso con los trabajadores. APL, Norberto López, secretario general. Usemos bolsas reutilizables. Hacé como tu mamá y abuela hacían. No salgamos al supermercado sin bolsa reutilizable. Reduzcamos, reutilicemos, reciclemos. Cuidemos nuestra ciudad. Entre todos podemos hacerlo. 91.1 FM Popular. La compañía de siempre.
Adolfo Sartori te invita a conocer su nueva estación de servicio en Posadas. En Avenida 40 y Jaureche, tienda full, con café, panificados y comidas calientes, wifi libre y todo el servicio de YPF Boxes. Vení a disfrutar de la excelencia de la nueva estación de servicios de Adolfo Sartori, Sociedad Anónima. Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4, por Canal 4 Posadas. El de siempre. Bienvenidos al Club de la Política, programa número 6. Que tienen un poco más de posibilidades económicas lo harán en clínicas de manera clandestina, pero bajo ciertas cuestiones de salubridad que le permitan seguir viviendo, y muchas mujeres mueren en situaciones completamente desagradables. Prefiero seguir estando en la prehistoria entonces, pero seguir defendiendo la vida. Ayer la CGT dijo, sorpresivamente para muchos, que el 25 de junio se realizará un paro nacional. A los peronistas nos llaman los del Club del Helicóptero, pero las similitudes con el gobierno de la Rúa son muchas. El ajuste, hasta que lo dijiste, van a recurrir al fondo. Muy bien, aquí estamos, esto es La Otra Campana y vamos a darle la bienvenida inmediatamente al concejal de la ciudad de Posadas por la agrupación política UNA, Juan Rosberg. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Liliana. La verdad es que el miércoles pasado no sabíamos nosotros que con el feriado no había programa, pero el miércoles pasado ustedes hicieron un festival muy lindo y la idea era poder contar de qué se trata, porque tuvo lugar no solamente por la fecha patria, sino por la conservación del medio ambiente, que es tu temática. Claro, sí, en realidad es un espectáculo que organiza el compañero Piti Gauto y donde decidimos apoyarlo porque Posadas necesita de la concientización del cuidado del medio ambiente, y me pareció que una persona que viene haciendo eso hace años, sea él o sea cualquier otro que haga, en este caso él lo que hace es planta árboles. ¿Ah, sí? Como forma de concientizar a la gente. Ya lleva más de 4.000 árboles plantados desde el año 91 para acá. Nosotros aprovechamos para hablar sobre las bolsas reutilizables. Sí. Le obsequiamos a la gente más de 1.200 bolsas. ¿Repartieron? Sí, el más de miércoles 1.200. pasado, eso fue en Villa Cabello. En Villa Cabello, en Plaza Sarmiento. Ah, repartieron las bolsitas 1.200 bolsas reutilizables para concientizar acerca de la necesidad de ir dejando las bolsas de polietileno que contaminan y que, de acuerdo a la densidad, muchas veces tardan hasta 400 años en biodegradarse. Bueno, pero es una cuestión de costumbre, ¿no? Hay que cambiar esa costumbre porque es muy fácil ir al supermercado y que te den las bolsitas, eso es más fácil. Todo cambio es difícil, inclusive en la parte por ahí empresarial también hay un poco de resistencia, si bien ya están habiendo productos alternativos que se biodegradan mucho más rápido, todavía obviamente son más caros
Entonces, bueno, el empresario siempre, obviamente, los empresarios hacen la empresa para ganar dinero y cuesta mucho por ahí iniciar sobre todo un cambio. Pero yo creo que este año en el Consejo Deliberante se tiene que dar el debate y sobre todo en mi comisión se va a tener que dar el debate porque nosotros estamos en la ciudad de Posadas, estamos produciendo mucho más residuos que lo que podemos procesar. Sí. Nos están dejando de lado la gestión de que pueda, que tenga sus falencias, que las ha tenido, y mucho yo he sido crítico de la gestión, sobre todo del servicio de recolección, que se ha relanzado varias veces. Ajá. Más allá de eso, nosotros los ciudadanos, cada uno tenemos que aportar nuestro pequeño granito de arena, porque hoy día Posadas está produciendo mucho más residuos de lo que puede procesar, y nosotros tenemos que comenzar a ayudar reduciendo, por lo menos reduciendo al menos las cosas que son innecesarias. Bueno, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Te digo, andar por la ciudad es ver acumulaciones de basura en todos lados. Es realmente muy impresionante. Donde hay contenedores están completamente desbordados, donde no hay contenedores hay basurales. ¿Qué es lo que pasa? Y pasa que por ahí la gente nosotros tenemos que ir cambiando nuestros hábitos, tenemos que entender también que muchas veces los vecinos nos dicen que queman, por ejemplo, han quemado muchos contenedores, se queman contenedores, y vos hablas con los vecinos y te dicen que ellos, bueno, los queman por una cuestión de salud, antiséptica, porque la municipalidad no pasa a recoger los residuos. Claro. Pero no es la solución. No es la solución porque si hoy una chacra cuenta con 2 contenedores y quemamos uno, va a quedar uno menos. Y no, es una locura. Realmente prenderle fuego a un contenedor es una locura. Entonces, no puede ser. Entonces vamos para atrás. Entonces tenemos que tratar de hacer la parte que nos corresponde, sacar, vamos a decir la basura, en realidad son residuos, los residuos domiciliarios en el horario que corresponde. Habrá vecinos, vos sabés que yo soy opositor a este gobierno, a este gobierno municipal. Sí. Pero si nosotros no cumplimos con nuestra parte, si el vecino nos saca la basura en el horario que corresponde, va a pasar el camión y va a quedar expuesto a la vía pública y de nada sirve que la gestión haga bien el trabajo. Entonces nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte, pero también hay que exigir también y controlar que el Ejecutivo cumpla con los servicios como corresponde, ¿no? Claro. Bueno, no sé si estás al tanto, pero se dio a conocer días atrás la información acerca de un proyecto de los 3 municipios, Candelaria, Garupá y Posadas. Yo creo que más que nada están pensando en los recursos para hacer un gran proyecto urbano. Por supuesto, gestionar los recursos a nivel nacional es millonario, en millones de dólares, y uno de los temas centrales es el tema de la basura o de los residuos. Yo creo que bienvenido sea. Yo creo que yo creo que el próximo que vaya a ser intendente, sí o sí tiene que tener en su plataforma la separación de residuos y una planta de reciclados, porque Posadas no va a aguantar otra gestión. Nosotros no vamos a soportar otra gestión si no se instala primero la separación de residuos y después el reciclado. Pero ¿por qué siendo que es la capital de la provincia de Misiones, en muchas ciudades ya funciona, pero 10 puntos la separación de residuos? No cuesta tanto. ¿Por qué acá no se hace? Primero, la objeción principal del Ejecutivo es que no hay presupuesto, que no hay, cuesta mucho, cuesta mucho dinero y no hay presupuesto, por lo menos para procesar la cantidad de residuos que Posadas produce. La empresa que hoy procesa los residuos hace solamente residuos domiciliarios y hospitalarios, pero por ejemplo no hay empresas no hay nadie quien trate escombros, por ejemplo, o otros residuos sólidos. Claro. Entonces decimos nosotros, haces una construcción, ponen los escombros en la vereda y contratás a esas empresas de volquete que llevan de un lado al otro, y bueno, si la municipalidad lo ve arrojando donde no corresponde, se los multa. Pero preguntamos dónde corresponde.
Claro, exactamente. no y hay así lugar. se forman basurales que son semilegales, digamos. Claro, o sea, nos ha desbordado el crecimiento tanto poblacional, o sea, las instituciones, las gestiones, lamentablemente, las gestiones y las instituciones no estuvieron a la altura de lo que fue el crecimiento poblacional y demográfico de Posadas. Bueno, pero ¿qué Y la pasó, gran por ejemplo, capital. con Girsu, que también fueron varios millones de pesos que llegaron a la ciudad de Posadas? Bueno, cuando nosotros llegamos, justo cuando yo asumí en diciembre del 2015, en enero se desató la epidemia de dengue y no se había hecho las infraestructuras como correspondían y tanto los mismos concejales que ya habían estado 2 años para atrás comenzaron a pedir informes porque la gente comenzaba a tirar cacharros y mezclaba con... No se hizo la capacitación, no se hizo como correspondía y no se hizo la infraestructura como correspondía. Sí. Y debido a la epidemia hubo que retirar los puntos limpios. Se retiraron los puntos limpios y eso en realidad fue contraproducente. Fue contraproducente, pero hubo que retirarlo porque eran un foco propicio para la reproducción por favor, de la... ¿qué eran los puntos limpios? Bueno, eran lugares donde la gente debía depositar aquellos residuos que no son domiciliarios, que no son los domiciliarios comunes. O sea, un sofá viejo o alguna cocina vieja, algo que vos, bueno, entonces vos podés ir a arrojarlo ahí. Pero ya se mezclaba con... ¿Por qué? Porque por la eficiencia misma del servicio de recolección. Bueno, La gente confundía, no hubo información. Claro, se tiraba todo obviamente. mezclado y no puede permanecer un lugar con residuos, con restos de comida. Sí, no puede ser porque ahí es que se genera la contaminación. Además no tenían la infraestructura que tenían que tener y bueno, llovía, juntaba agua, No, claro, era, fue un desastre. los puntos limpios no llegaron a hacer lo que se esperaba y tengo entendido que los impulsores del Girsu, que fue un concejal que ya va por su segundo mandato ahora, fue uno de los impulsores de la ordenanza del Girsu. ¿Quién y fue? Recordame, no lo recuerdo. Martín Arjol. Martín Arjol. Sí. Y él mismo fue el que pidió que se lo retiren. Que lo retiren. Que lo retiren, porque dado la lucha que se estaba teniendo contra la campaña del dengue, estaba siendo contraproducente. Claro. Estaba siendo contraproducente. Bueno, y ahora hablar de volver a reinstalar los puntos limpios es hablar de inversiones otra vez. Claro. Ahora, Juan, vos estás impulsando desde el Consejo Deliberante también el establecimiento de un cuerpo de veedores ecológicos. ¿Serviría, por ejemplo, para cambiar un poco esta conducta o esta falta de conducta que tenemos con respecto a los residuos? Sí. Bueno, quiero aclarar, porque el proyecto no es mío, el concejal Mutinelli, pero yo soy el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud, Discapacidad, Medio Ambiente y Discapacidad. Pero yo lo estoy impulsando y veo que es lo que Posadas hoy necesita, porque el municipio actualmente cuenta con 5 inspectores ambientales. ¿Tiene inspectores ambientales el municipio? 5. ¿Dónde están? Nunca vi. Porque son 5. No, nunca vi. ¿Quién es inspector ambiental en la ciudad de Posadas? Nunca lo vi. Bueno, y ahí ¿Tienen algún uniforme o algo que les identifique? Bueno, y en la Secretaría de Educación hay personal que son parecido también a lo que se quiere llegar con este nuevo proyecto, que son personas que están capacitadas para, valga la redundancia, para capacitar o enseñar, concientizar al vecino acerca de las ordenanzas, acerca de cómo de sacar la basura, los residuos en tiempo y forma. En la Secretaría de Educación de la Municipalidad. Sí. Tampoco los vi mucho. Sí, hay 30, pero igual son pocos. Igual son pocos, es poco. Entonces, yo creo que este sería un proyecto, sobre todo porque contempla que se ocupe la misma planta de empleados municipales y contratados con relación de la municipalidad también, y lados de planta permanente del Consejo Deliberante. Es decir, no haría falta invertir un presupuesto extra para el personal, para contratar personal. Con el personal que ya está, sería. Con el personal que ya está, eso es lo que propone el proyecto original. Lo que se está viendo es los convenios que tengan que hacerse entre el Consejo Deliberante y
y el Ejecutivo Municipal. Sí. Bueno, también que bueno, obviamente se va a gastar en capacitar a esa gente, va a haber que capacitarla, pero yo creo que es una oportunidad que no debe dejar pasar ni este gobierno municipal ni el que venga. Ojalá salga. Esto tendría que salir. Yo preguntaba cuándo tendría que salir. ¿En qué estado está el proyecto? Y el estado está ya en que el Ejecutivo confirme si es viable ya un convenio con el Consejo Deliberante y en qué forma lo haría, porque bueno, las pequeñas revisiones que hicimos, que fue un concejal de Cambiemos y yo mismo, pedí que se revise un poco el artículo 3, que es el que habla de la situación de los trabajadores. ¿Cómo sería? Claro. ¿Cómo sería? Porque tenemos que tener en cuenta que van a ser un servicio muy útil para la sociedad, se la sentimos muy bien, pero tenemos que asegurar los derechos de ellos, que no les sean vulnerados los derechos, que se garantice que como mínimo van a cobrar lo mismo y si corren algún un riesgo que les sea cubierto. Así que, bueno, pero la verdad que para Posadas hoy día es necesario. Yo me preguntaba cuándo tendría que haber salido esto y el año pasado, te digo. Claro. Bueno, ¿y estos inspectores ambientales qué función cumplirían? Primero, o sea, van a aportar en la parte de concientización, salir a hacer concientización masiva. Esa es la idea del proyecto, salir a hacer concientización masiva, charla masiva, y después poder hasta interferir, pedir auxilio de la fuerza pública, elaborar actas, pero sobre todo primero la parte de concientización masiva. Claro. Concientización masiva, ¿no? Bueno, además de esto, hay mucha actividad en el Consejo Deliberante. Yo creo que el año pasado fue muy importante porque en la provincia se declaró el año de la discapacidad y se está avanzando de a poquito también en estas cuestiones. Vos presidís también la comisión, ¿no? Sí, estamos tratando varias ordenanzas que tienen que ver con la discapacidad. Este año nos toca organizar el Parlamento para personas con discapacidad. Inclusivo. En noviembre, ¿no? Sí. Para personas con discapacidad, el nombre, en noviembre. Y bueno, la idea es, el año pasado se hizo ya sobre la hora, porque apenas se sancionó, se hizo, y bueno, encima con inconvenientes climáticos, entonces por ahí se hizo como todo primer año. Sí. Este año queremos que por ahí la gente se acerque, queremos que entiendan la importancia, así como se hace el Consejo Estudiantil, que es muy importante que se escuche a los jóvenes. Es también muy importante escuchar propuestas de ordenanzas de parte de las mismas personas con discapacidad o que vengan de las distintas asociaciones. Bueno, ¿y qué tienen que hacer las personas por ahí a lo mejor que no participan en asociaciones, las personas individuales por su cuenta? ¿De qué manera pueden participar en este consejo para personas con discapacidad? Bueno, en septiembre nosotros vamos a hacer una convocatoria. Sí, en septiembre vamos a hacer la convocatoria, en noviembre recién se hace vamos a hacer una convocatoria para inscribir a los interesados. Sí. Y bueno, a partir de ahí son menos pasos que el estudiantil. Obviamente va a haber personas que tienen movilidad reducida, entonces, pero sí la idea es que hacer unas reuniones previas, una donde conozcan por lo menos las instalaciones, y después recién ir al recinto y tratar. Pero sí la idea es que recibir los proyectos que vengan realmente que salgan de las personas con discapacidad, que son los que viven en carne propia, o de un pariente que está a cargo, son los que viven en carne propia. En mi caso, nosotros creo que ya está a punto ya de aprobarse, y ya falta ajustar unos últimos detalles, un proyecto que viene del Parlamento de Discapacidad, que es que regula la entrada a los espectáculos públicos. ¿Cómo sería esto? Bueno, en realidad lo primero que plantea el proyecto es avanzar en un beneficio que hoy día cubre al 50% al acompañante, avanzar en una ordenanza que vaya al 100% en caso de que la persona necesite sí o sí movilizarse con acompañante. Ajá.
Eso en primer lugar. Pero de ahí también en la reunión, que fue muy interesante, donde vinieron muchos empresarios, surgieron otros temas. Sí, a ver, en principio una persona con discapacidad tiene acceso gratuito a los espectáculos públicos. Sí, según la ordenanza acá tiene acceso y con la ley provincial número 54 tiene 50% cubierto el acompañante. El acompañante, Un 50%, en caso de que necesite con cuestiones de movilidad. No, la ley habla directamente de un acompañante. 50% sí, de descuento. Sí. Bueno, pero estaba después la letra fina, a ver, 50% de qué. Sí, bueno, ese es el 50% de qué. Ese es otro de los problemas que surgieron y en las charlas que tuvimos, en las reuniones que tuvimos, y nos decían, los parientes o que tienen personas a cargo con discapacidad nos dicen, resulta que llegas a la boletería y le decís, una entrada sale de 200, 300, 500, 800 pesos la máxima. Sí. Bueno, ¿cuánto? El 50% y te dicen 400 pesos. ¿Por qué? Si la entrada sale 200... yo quiero pagar 100 claro. pesos. Y no está claro, ¿no? Y no está claro, la ley no está claro. Ajá. Entonces eso ya se acordó con los empresarios de que se estipuló de que sea sobre la entrada de menor valor. Ya se está haciendo el dictamen de que sea sobre la entrada de menor valor. Excelente. Otra de las cosas es el cuestionamiento que suelen hacer en boleterías acerca de la validez o no del carnet de discapacidad. Sí. Que se suele dar mucho, y bueno, y algunos empresarios nos dicen, hay gente, lamentablemente, avivados, que truchan un carnet y quieren entrar como bueno, pero hay un certificado único de discapacidad emitido. Bueno, lo que se logró es a través de la Secretaría, de la Dirección de Discapacidad, es que las personas con discapacidad o a través de sus representantes van a tener que acercar el certificado, y la directora de discapacidad o la Dirección de Discapacidad va a ser la que confeccione una lista. Esa lista ya no va a poder ser cuestionada porque está siendo validada por la autoridad de aplicación. Claro. Y esa lista se la va a pasar a Control Comunal, que es el encargado de controlar, y Control Comunal le va a acercar al empresario. Entonces, cuando una persona con discapacidad se acerque, y ya sea que tenga un acompañante o no, le corresponda el 50 o el 100% o solo, ya va a estar inscripto en esa lista. Bueno, esto es para todos los espectáculos públicos en Posadas. En Posadas, sí. Espectáculos públicos, sí, o al aire libre o turísticos. Bueno, me parece excelente. Yo obviaría todo ese tema de la lista y el registro porque el certificado único de discapacidad es muy engorroso, es un trámite que lleva muchos pasos, digamos, y está muy ajustado. Entonces ya el hecho de obtenerlo y de exhibirlo tiene que ser válido, y un empresario no puede poner en duda la validez de un certificado. No lo puede hacer, sinceramente. La verdad no, pero ahora menos. Digo porque ahora una persona con discapacidad tiene que ir, registrarse, hacer una lista, es otro trámite. Pero yo quiero agradecer a las personas que se acercaron, los parientes de personas con discapacidad, y fueron un par de personas con distintas discapacidades, por la forma, la predisposición al diálogo que tuvieron, porque como hablaron, si bien expresaron todo este tipo de problemas que sufren, y también un poco a los empresarios, agradecerle que ellos también comprendieron esto, accedieron muy rápidamente a que sea sobre el costo de la entrada de menor valor, y bueno, al plantear ellos el tema del carnet, entonces, bueno, se le dijo, hay una dirección de discapacidad que si esa es la autoridad la que tiene que dar si el carnet es válido o no, entonces una vez que sea validado ya no va a poder ser refutado. Claro. Bueno, Juan, yo te agradezco mucho, se nos terminó el tiempo. Dije, esta vez vas a estar solito, porque la otra vez con las discusiones no se pudo hablar de nada, pero me parece que son temáticas que involucran a muchísimas personas. Y la verdad es que hacerle la vida un poquitito más fácil vale la pena. De eso se trata. Yo creo que hablando, con el diálogo se puede llegar al consenso, y si lo hacemos entre todas las partes que integramos la problemática, es mejor. Muy bien. Juan Rosberg, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Hasta la próxima. Gracias.
Bueno, a propósito de espectáculos, yo antes de ir a la pausa quiero invitarte, si lo podemos compartir por favor, Gabriel, mira, es una invitación simplemente, porque el día jueves, no este jueves, sino la semana que viene, jueves 5 de julio, quiero invitarte a que participes. Nosotros vamos a estar sorteando unas entraditas para este show de títeres sacados del tacho, presenta las aventuras de Lavandino en Cabalá, en el café, bar, resto, pub, todo. Bueno, un show de títeres. La verdad es que son unos capos los chicos, ¿no? De sacados del tacho. Tenemos ahí un videíto también para compartir con ustedes. Pero ya en la semana te vamos a poner los requisitos para que participes del sorteo. El 5 de julio podés participar del sorteo. Te vamos a regalar 3 entradas para sacados del tacho. Creo que tiene sonido esto, a ver. Descartar. ¿Qué pasa ahí? Bidones y bidonas. Y botellas. Tené cuidado, no nos tires, no somos basura. Somos títeres. Reciclanos si vos querés. No somos degradables, somos títeres. No nos hagas descartables, sé un poco más razonable. Deja que hable, llevado en base, reutilizar. Aguanta el retornable. No hay forma de que erres, los orgánicos mejor que entierres. Polietileno campeón, sacudiendo el bidón. Tené cuidado, no nos tires, no somos basura. Somos títeres. Reciclanos si vos querés. No somos degradables, somos títeres. Reciclanos, somos títeres. Reciclanos, somos títeres. Reciclanos, somos títeres. No nos hagas descartables, somos aguanta el retornable. Reciclanos. Bueno, a propósito de reciclar y de descartar, bueno, el jueves que viene en Cabalá nosotros vamos a estar poniéndote a disposición unas entraditas en el transcurso de la semana. Entra a la página de La Otra Campana en Facebook y ahí vas a poder participar. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos, ¿eh? En esta nueva etapa, la Asociación del Personal Legislativo renueva el compromiso con los trabajadores. APL, Norberto López, Secretario General. Usemos bolsas reutilizables. Hacé como tu mamá y abuela hacían. No salgamos al supermercado sin bolsa reutilizable. Reduzcamos, reutilicemos, reciclemos. Cuidemos nuestra ciudad. Entre todos podemos hacerlo. 91.1 FM Popular. La compañía de siempre. Adolfo Sartori te invita a conocer su nueva estación de servicio en Posadas. En Avenida 40 y Jaureche, tienda full, con café, panificados y comidas calientes, wifi libre y todo el servicio de YPF Boxes. Vení a disfrutar de la excelencia de la nueva estación de servicios de Adolfo Sartori, Sociedad Anónima. Noticiero Central 4, de lunes a viernes a las 20. La información más destacada a nivel local, provincial, nacional, deportes y todo el resumen internacional. NC4, por Canal 4 Posadas. El de siempre.
noches, bienvenidos al Club de la Política, programa número 6. Que tienen un poco más de posibilidades económicas lo harán en clínicas de manera clandestina, pero bajo ciertas cuestiones de salubridad que le permitan seguir viviendo, y muchas mujeres mueren en situaciones completamente desagradables. Yo prefiero seguir estando en la prehistoria entonces, pero seguir defendiendo la vida. Ayer la CGT dijo, sorpresivamente para muchos, que el 25 de junio se realizará un paro nacional. A los peronistas nos llaman los del Club Helicóptero, pero las similitudes con el gobierno de la Rúa son muchas. El ajuste, hasta que lo dijiste. van a recurrir al fondo. En la sociedad soviética de posguerra, el deporte nunca fue solo un juego. La proeza atlética era un ingrediente básico en la dieta del pensamiento comunista. Por lo tanto, cuando los soviéticos lograron llegar al final del primer campeonato europeo, parecía como si el fútbol se hubiera afianzado como el jugador más importante en las batallas propagandísticas de la Guerra Fría. Historia del fútbol. Bueno, aquí estamos, seguimos en la otra campana y vamos a darle ahora la bienvenida al diputado provincial Javier Mela, diputado de la Unión Cívica Radical. Y cambiemos ahora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Bueno, la primera vez que hablamos, nunca nos vimos, no te conocía personalmente. Bueno. Así que con muchas preguntas y sobre todo les cuento a ustedes que a mí me llamó la atención la presencia de Javier Mela, que asumió ahora hace poquito como diputado en la Cámara. Y me llamó la atención una especie de contrapunto que se da en la Cámara en este tiempo tan difícil en que estamos como en tensión permanente a nivel político, a nivel de país. Y, por ejemplo, el diputado Martín Sereno, que hace unas arengas realmente muy duras contra el gobierno nacional y sus políticas de ajuste, y Javier Mela le responde una y otra vez. Pero yo no me pude enterar porque... ¿Solo una vez? Solo una vez, bueno, sí. Yo no me pude enterar qué dijiste porque... Bueno, porque Noticias del Canal 6 corta la transmisión. Corta la transmisión, sí, qué va. Qué No feo. escuché, ¿En serio hacen eso? Yo no pude, sí, hablaron arriba y entonces no escuchaba. Qué antidemocrático, ¿no? No sé, no sé, yo me perdí y quería escuchar a ver qué es lo que... ¿Cómo es? A ver, ¿cómo defendés esta política económica? Gracias, Liliana. En principio, ¿puedo decir algo antes? Siempre, Quiero solidarizarme, expresar el apoyo, el acompañamiento a dos funcionarios nacionales de Cambiemos en la provincia de Misiones. Me refiero al licenciado Zacarías, titular de Desarrollo Social, y al titular del PAMI, el doctor Rolando Rubleski, dos excelentes funcionarios que bueno, tuvieron una serie de... tuvieron algunas versiones periodísticas, los indicaban, en algunas cuestiones que tienen que ver con entrega de mercaderías que llegaron del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, y que se estaba entregando en una cooperativa de destino. Se entregaron mercaderías en una cooperativa con destino en Posadas, otra en Oberá y otra en 2 de Mayo. Sí. Y bueno, están sufriendo toda una serie de cuestionamientos y de a ver, el diario Primera Edición publicó... Sí. El diario Primera Edición publicó una información en la que aparentemente habría alguna irregularidad. No hay ninguna irregularidad, Fueron fotografiados los dos funcionarios que vos mencionás, claro, en la descarga de mercadería en ese local, estaban cumpliendo sus funciones. Esa mercadería tenía por remito llegar ahí porque ahí funciona una cooperativa donde estaba destinado. Llegó un acuerdo que se cierran
en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Buenos Aires. Sí. Entonces estaban supervisando justamente la entrega de esa mercadería en ese lugar. Ese camión siguió rumbo a Oberá, prosiguiendo con la entrega, y así mismo en 2 de mayo. Sí. ¿Qué más transparente? Justamente estaban los funcionarios ahí certificando que se estuviera entregando. Y bueno, me parece a mí que vale la pena y merece destacar la transparencia y el respaldo político de Cambiemos a estos 2 funcionarios. Yo quería destacarlo públicamente. Bueno, sí, la verdad es que la información fue bastante confusa, por lo menos, porque después escuché Pero que... está claro. Esa mercadería, ese camión tenía que llegar, como te decía, en la calle La Rioja funciona la sede de una cooperativa que donde estaba destinada esa La Rioja mercadería. casi Félix de Azara. Correcto. Sí. Ese camión siguió destino a Oberá, donde se entregó a la otra cooperativa correspondiente y a 2 de mayo. Ajá. Lo que ocurrió en el medio es que hubo un conflicto de las personas que integran esa cooperativa en Oberá, ¿no es cierto? Y ahí comenzó a suscitarse todo este tipo de contradicciones y demás, que ellos salieron y aclararon y dieron su punto de vista. Bueno, yo como legislador provincial de Cambiemos, del radicalismo de Cambiemos, quería destacar que son 2 personas honestas, son 2 personas muy comprometidas con lo que hacen y son personas muy valiosas del espacio Cambiemos de Misiones. Bueno. Así que el respaldo para ellos y la solidaridad en este momento. Muy bien. Ahora vamos a lo segundo. Estamos en un momento muy difícil en el que, por ejemplo, se está despidiendo personal. Ahora, en este caso, la última información fueron más de 400 personas en Telam. Antes, y creo que fue el motivo de, volviendo a lo que pasaba en la Cámara de Diputados, un repudio a los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Ustedes, aquí en la provincia de Misiones, ¿cómo ven toda esta política de ajuste? A ver, vamos a contextualizar. La cuestión de agricultura familiar fue debidamente explicado por el delegado del Ministerio del Interior acá, que es Alfredo Schiavoni, pero de todas maneras vale la pena recordar. Se había hecho un seguimiento a estos programas, ¿no es cierto? Y no es que se despidieron, hay que decir que no se renovaron los contratos, que son 2 cosas muy distintas. Se hizo un seguimiento a todos estos empleados de agricultura familiar, no habían dado la superioridad, había indicado que no se había rendido lo que estaban esperando y no se le renovaron simplemente los contratos. No es que es una cuestión de que estuvieron echando personas, ni mucho menos. Es decir, se tomó la decisión vía previo pedido de informes de no renovar los contratos, digamos. Eso bueno, está bien, esa puede ser una cuestión puntual, en realidad tampoco fueron claro, tantos acá en la provincia, pero fue como el disparador para un cuestionamiento a una política que viene de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Mira, el Partido Agrario y Social dice en la Cámara lo que la renovación calla. Ajá. Esa es la realidad. Sí. Entonces hay una sola actuación, me parece a mí, porque a nosotros nos parece que se pretende nacionalizar una discusión y no se discuten los problemas de la provincia. Ajá. Entonces, hay toda una estrategia, ¿no es cierto?, en este caso, el colega que mencionabas, del Partido Agrario y Social, que me parece que tiene esa función, digamos, de ir a plantear lo que la renovación, yo no sé por qué lo hace, pero me parece que en ese escenario pretender nacionalizar cuando los misioneros deberíamos, desde la legislatura, dar los debates de los problemas de la provincia de Misiones. Me parece que por ahí pasa la cosa. Sí. Y me parece que esto es un mascarón, digamos, para cerrar. A ver, yo te digo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que tocaste el tema. La Argentina forma parte del Fondo Monetario Internacional. Nunca dejó de formar parte de un organismo multilateral de crédito, donde forma parte desde hace mucho tiempo, más de 50 años, y paga una cuota por estar ahí, ¿no es cierto? Lo que ha conseguido el gobierno es una línea de financiamiento vía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es otra cosa. Sí, bueno, y como parte de ese acuerdo hay condicionamientos que tienen un impacto en la economía y sobre todo en los sectores que menos recursos tienen, en pérdida de nuestro gobierno nacional destina el 70%. ¿A vos te parece que un acuerdo que tiene una cláusula de gasto social? Sí. Eso nunca se dio en la historia del fondo. No existió jamás, ese eje en los acuerdos anteriores. No solamente jamás existió, sino que te voy a decir algo más. El presupuesto nacional, el 70% va destinado justamente a
asignación universal, a todo el gasto social. Este es el gobierno de derecha, ponele. ¿Es de derecha? No, entre comillas, que gasta el 70% del presupuesto en gasto social, asignación universal, ampliación de la asignación universal hacia el espectro de los monotributistas. Eso antes no existía. Jubilaciones, reparación histórica. Este gobierno, con el dinero del producto del blanqueo de capitales, está financiando la reparación histórica. Ahora, la situación económica es compleja. Sí. Nosotros no nos tenemos que olvidar que nosotros formamos parte de un mundo, ¿no es cierto?, donde este mundo ha tenido momentos de bonanza económica que le ha salpicado beneficiosamente a la Argentina, y hoy tenemos un momento complicado. Por ejemplo, ¿puede algo el gobierno nacional hacer algo si sube la tasa de interés en Estados Unidos, por ejemplo? Si sube el petróleo en una economía que depende de la importación. ¿Y por qué dependemos de la importación? Qué bueno recordar eso, porque se destruyeron las fuentes energéticas. ¿Cómo? Subsidiando a la clase media alta del área metropolitana de Buenos Aires. Esto también hay que decirlo. Y si a eso le sumás, ¿no es cierto?, que los únicos ingresos de dólares genuinos que tiene la economía argentina es el sector agroexportador, y tenemos la mayor sequía en 50 años, con un deterioro de prácticamente hoy, algunas fuentes señalaban el 30% del sector agroexportador afectado. Bueno, Javier, entonces vos tenés tres elementos centrales sí. que vos tenés que marcar, porque es fácil después decir, es decir, yo también cuando iba a la secundaria, viste, pensaba que, o cuando tenía 20 años, cuando empezaba la facultad, pensaba que había una conspiración contra la Argentina y que había... No es así, hay una circunstancia internacional precisa y exacta, ¿no es cierto?, que obliga al gobierno a tomar estas decisiones, que a veces no son fáciles, pero te vuelvo con un enorme sentido de la responsabilidad social. Bueno, si vos gastás el 70% del presupuesto en gasto social, ¿qué te indica eso? Bueno, está bien. Creo que nadie puso en tela de juicio porque la asignación universal por hijo sigue, porque se ha ampliado, es verdad. Antes no sigue ampliado. Del sector del mono. Ahora bien, espera un poquitito. Sí. Ahora, ¿cómo hace la población en general, sobre todo una provincia como la nuestra, con un retraso salarial muy importante respecto al país? Pero esa es responsabilidad de la renovación. No estoy hablando de... Déjame que te pregunte. No digo de responsabilidad de quién es, déjame que te pregunte. Dale. ¿Cómo hace la población general de la provincia de Misiones para soportar, por un lado, el nivel de tarifazos? Porque eso nos pega de lleno. El usuario misionero no puede pagar la tarifa. Todos los misioneros saben que el distribuidor de la energía... Hay un costo adicional que tiene la empresa de electricidad de Misiones, Sociedad Anónima, que todo el mundo sabe cómo es, cómo se compone y cómo se maneja. ¿Vos has visto alguna vez como periodista una auditoría de EMSA, por ejemplo? ¿A nosotros? Bueno, no, yo no lo vi. ¿Vos sí lo viste? Yo tampoco, vi una auditoría que mandaron la otra vez, pero poco serio. Sí. Es una caja del gobierno provincial. ¿A eso te referís vos, que son las entonces, cosas de las que no quiere hablar la renovación? Sí, claro, entonces qué fácil. Entonces como la renovación no puede decir estas cosas públicamente, porque prefiere mantener una buena relación con nuestro gobierno nacional le respeta mucho a la provincia. Le respeta muchísimo a la provincia. Porque te iba a decir algo más. Este gobierno de derecha... ¿Es de derecha? No, entre comillas, es el que más recursos le da a las provincias. Te voy a dar números. El kirchnerismo le daba el 24% de la coparticipación cuando no debe ser menos del 34%. El gobierno, a través de un goteo que se viene dando mes a mes en la coparticipación automática, viene aumentando permanentemente, todos los meses, la coparticipación federal. Hoy por hoy, ya algunos especialistas, y te sugeriría algunas páginas como Hieral, por ejemplo, que se dedican a estos temas, hablan de provincias superavitarias y nación empobrecida. ¿Por qué? Porque la nación está haciendo verdadero federalismo, porque está transfiriendo los recursos que le corresponden a las provincias, ¿no es cierto?, como corresponde en tiempo y forma. Bueno, pero nos quedamos otra vez, índices. Por ejemplo, nos quedamos otra pero vez ahora sí, por ejemplo, sin el gasoducto, por ejemplo. Bueno, pero... Nos quedamos otra vez. Digo, ¿Por qué nos quedamos otra vez?
¿A qué te referís cuando nos quedamos? Porque hace 200 años que estamos esperando el gasoducto. A ver, vamos por parte. Creíamos que iba a formar parte del Plan Belgrano. Vamos por parte. El kirchnerismo tuvo 12 años de viento de cola. Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué hizo con ese dinero? Y anduvieron volando por ahí los bolsos de los conventos. Malgastaron subsidiando a la clase media que podía pagar tarifas, por ejemplo. Hay personas que corresponden a la clase media y media alta que pagaban irrisorios 80 pesos bimestrales de luz o de gas. Eso hace años que lo venimos señalando. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La factura de luz de Buenos Aires eran 2 mangos cuando nosotros pagábamos el kirchnerismo el triple. Se gastó la plata de 10 años de bonanza, ¿no es cierto?, en vez de invertir en infraestructura. Bueno, está bien, ahora, ponele, pero yo te pregunto, ¿por qué nos quedamos fuera del Plan Belgrano, el gasoducto que era fundamental? Pero eso para no es así, nosotros? por eso no es así. ¿De dónde sacaste vos que nosotros quedamos fuera? No está, bueno, pero el gasoducto es un déficit. Damiani. El gasoducto es un déficit histórico que tiene el país central con el NEA. Y seguramente... Pero por eso creo que la gente decidió, bueno, está bien que venga otro gobierno que haga lo que no hicieron los demás, porque este tampoco lo hace. A eso voy. No, este gobierno tiene que emparejar una situación complicada, ¿no es cierto?, en el frente interno y en el frente externo. Me parece que está de otra manera. No se puede explicar, Liliana, que en este contexto cambiemos, no acá, porque acá es cierto, el oficialismo Frente Renovador ganó las elecciones legislativas pasadas, pero el gobierno nacional ganó casi la mayoría de los grandes distritos. Y ya existían estos problemas de quita de subsidios y ya había un sinceramiento. Me parece que el gobierno también está transitando hacia un cambio cultural donde le está proponiendo a la sociedad que el camino del facilismo no es el camino adecuado, que construir un país en serio lleva su tiempo, que no se puede estar saqueando las cajas como estuvieron saqueadas en el buen sentido y en el mal sentido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no puede ser que en definitiva 8 millones de activos, porque esto usted, como decía un economista, usted en economía puede hacer cualquier cosa, lo que no puede evitar las consecuencias. Bueno, mira, nos queda ya dos 8 millones, nada más para el quiero cierre. decir esta cifra, pues es importante. Sí. 8 millones de activos sostienen, ¿no es cierto?, casi 20 millones de algunas personas que pasan por el Estado a cobrar algo. Llámese subsidio, bienvenido sea para los sectores vulnerables. Llámese tarifa social, bienvenido sea para los sectores vulnerables, ¿no es cierto? El diputado Pianesi presentó un proyecto que EMSA explique por qué, qué pasa con los usuarios y consumidores y con la respuesta que le tienen que dar. Ajá. Bueno, ese pedido está pivoteando en la Cámara, tiene que ir a EMSA y EMSA tiene que contestar. Sí. ¿Qué pasa con el tema? Porque, es decir, este gobierno cada vez que, cierto, tiene que tomar medidas, pero está la contrapartida. Usted dice que se quitan los subsidios, pero está la tarifa social. Está bien. Hay una realidad palpable más allá de estos números y además de esa lectura de que la culpa la tiene el gobierno anterior. No, pues tampoco nos centramos en eso, ¿eh? Bueno, porque te expliqué que hay factores de afuera, hay factores de adentro, hay realidades complejas que no se pueden desarmar. Porque hubo una caída de la imagen del gobierno nacional, sobre todo a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la gente, más allá de esta explicación que vos das, que puede ser atendible o no, pero a los argentinos en general nos cae muy pesado y tenemos muy malos recuerdos y nos suena a crisis terminal de varios gobiernos. Bueno, eso no va a pasar. ¿No va a pasar? No, eso no va a pasar. Las variables económicas, bueno, están en buenas manos, está absolutamente claro que el equipo que lidera, ¿no es cierto?, el presidente está tomando el asunto por las astas. Me parece que sí, hubo, digamos, en este proceso hubo, por supuesto, algún tipo de tembladeral, pero eso ya pasó y el camino, pero las propias autoridades económicas dijeron que no pasó lo peor, por supuesto, que todavía viene lo peor. El gobierno no deja de tener todavía, no se ha detenido el crecimiento. Mirá, vos hablás de la herencia, yo no quiero hablar de la herencia porque me gusta hablar del futuro y no del pasado. Ya, porque aparte ya pasó mucho tiempo. El INDEC, por ejemplo, el INDEC de hoy, ¿es creíble o no es creíble? Es creíble. Sí. El mismo INDEC reformulado, porque digamos, parte del daño es que se había roto toda la aparatología para medir. Sí. Entonces, el mismo INDEC estaba marcando 7 semestres consecutivos de crecimiento de la economía. Estaba marcando además
que se estaban generando empleos formales. Claro, ahora a raíz de esta crisis cambiaria va a haber una retracción. Pero nosotros somos optimistas, creo que esta situación económica va a mejorar, ¿no es cierto? Me parece que el gobierno va a liderar las expectativas y que este acuerdo, como decís vos, en definitiva no es un acuerdo macroeconómico que le va a permitir justamente proteger a los más vulnerables. Bueno. Porque esa cláusula social histórica del Fondo Monetario Internacional en el acuerdo, eso es algo que nunca pasó. O sea, que le va a permitir al gobierno disponer de recursos para atender justamente a los sectores más desprotegidos. Bueno, ojalá que así sea. Ya nos vamos, se nos fue el tiempo, te agradezco. La próxima hablamos ya de proyectos... Uy, nos quedaron en el tintero un montón de proyectos. Bueno, pero vos hablaste de lo que querías hablar. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por haber estado ahí. La semana que viene, el próximo miércoles, nos volvemos a encontrar ya en julio, para seguir compartiendo esto que es La Otra Campana. Mi nombre es Liliana Díaz, los espero la semana que viene. Chao.